México son las 4:10 de la tarde. Hola. Entonces, voy a hablar algo sobre el tema de los patrones demográficos de las misiones jesuitas entre los guaraníes. Yo empecé a estudiar este tema de demografía hace más de 40 años. Y empecé a estudiar las misiones del norte de México en la época colonial y hace como 20 años empecé a estudiar el Río de la Plata. Aquí la primera imagen es el juicio final. Me gusta esta representación medieval europea del juicio final que muestra algo de la mentalidad de que estamos hablando en el siglo XVII y siglo XVIII. Voy a cambiar. Esos son dos murales aquí en México. Es lo que se llama una capilla abierta, capilla de indios en la doctrina de la misión agustina de Actopan en el estado de Hidalgo. Esos murales fueron pintados más o menos a mediados del siglo XVI. Igual es representación del juicio final. Aquí de este lado se puede apreciar, por ejemplo, a ver, ¿dónde estoy? Aquí está. Aquí está la entrada del infierno. De este lado también está la entrada del infierno. Y aquí están los demonios maltratando a los pecadores. Yo siempre he pensado que esos son los estudiantes que no han hecho sus tareas. Pues vamos a hablar sobre la provincia jesuítica de Paracuaria y el contexto de las misiones jesuíticas. Este es un mapa de 1732. Aquí está abajo Buenos Aires, Uruguay. Aquí está la zona de las misiones jesuíticas. Y aquí está el este de Bolivia, donde estaban las misiones de Chiquitanía. Bueno, este es un mapa hecho después del Tratado de Señas de Fonte en 1777. Aquí está la zona de las misiones, el río Uruguay aquí abajo, el río Paraná arriba. Esos dos ríos fueron muy importantes para entender los patrones demográficos. Se voy a explicar un poco más tarde por qué. Bueno, el primer punto que quisiera hacer es que la Río de la Plata fue una frontera en conflicto entre España y Portugal. Aquí se ve, por ejemplo, las banderas del siglo XVI que venían de Sao Paulo y explorando y atacando las misiones y las vías y los pueblos de los españoles en Río de la Plata. Como quien dice, España no dedicó muchos recursos a colonizar y ocupar el Río de la Plata y los brasileños aprovecharon para expandir la frontera más allá del límite del Tratado de Tordesillas. Aquí está, este es un mapa del mediados del siglo XVIII de la Laguna de los Patos, que era una zona de guerra en los años 1760 y 1770, que involucró también a las misiones jesuíticas. Ese es un detalle de este mapa de 1732. Aquí está Buenos Aires de este lado, aquí está Colonia del Sacramento. Aquí está la boca del río Paraná. Esto también, el Colonia del Sacramento y la banda oriental fueron las zonas de conflicto entre los dos países. Aquí está el mapa de Colonia del Sacramento después de su conquista en 1777. Este es un croquis de la misión de San Carlos en 1818. Cuando Argentina, Paraguay, todos los países de la zona estaban tratando de establecer su independencia. A ver, esta computadora está portando mal. A ver, aquí está. Y Francisco, un ejército de brasileños invadió el Río Grande do Sul y atacó, destruyó varias de las misiones, ex misiones jesuitas en el territorio argentino. Y hubo una batalla aquí que duró 3 días en la misión de San Carlos y dejó la misión una ruina. Esas son unas fotos de lo que queda de la misión de San Carlos. Bueno,
Un punto clave sobre los patrones demográficos de las misiones jesuíticas. Vivía mucha gente en un pueblo muy compacto. Aquí está un croquis de San Miguel o San Miguel. Aquí está la iglesia, colegio, Cote Iguazú. En ese espacio vivió más de 6,000 personas, así viviendo junto uno al otro, y fue muy fácil propagar el contagio, por ejemplo, la viruela. Aquí está el croquis de San Juan Bautista, más o menos 1750. Aquí hay un croquis de Candelaria, igual. La iglesia, el colegio y los pequeños apartamentos para los guaraníes. Y viviendo menos de personas en esos pequeños pueblos facilitó la propagación del contagio. Y aquí hay unas fotos. Aquí están las ruinas de Candelaria, las ruinas de Loreto. Aquí están las ruinas de la iglesia de San Miguel. Santos Cosme y Damián, su último sitio, que fue a partir de 1760 en el sur de lo que hoy en día es Paraguay. Bueno, hoy en día estamos en medio de una pandemia y una histeria con el coronavirus. Y puse esta imagen aquí para explicar muy rápidamente por qué hay un estado de histeria con esta pandemia. Viendo que la población global es más de 7,000 millones de personas y ahorita hay menos de 2 millones de casos y más o menos 100,000 muertos, pues eso es un impacto demográfico muy leve. El problema es el siguiente, esa es la forma que yo lo veo. Este es un diagrama, una representación de la danza macabra, la danza de la muerte. Eso es del siglo XVIII, pero esto fue un tema iconográfico muy común en Europa desde el siglo XV. En esta época la gente vivía con la muerte. La gente moría y la gente sigue viviendo. Aquí hoy en día en el mundo, ya hace más de un siglo, desde que la población mundial enfrentó una pandemia con niveles de mortalidad catastróficas. Y eso fue la influenza española de 1918-19, que mató algo como 50 millones o 60 millones de personas. Y eso fue cuando la población global era más baja. Hoy en día estamos muy preocupados por la coronavirus. Está muy bien, pero viendo los efectos demográficos es muy leve. Bueno, comenté sobre los ríos. Con los ríos había comunicación fluvial entre toda la zona. Y aquí es un extracto del año de Paraná del año 1695. Describió una epidemia. Y dice, muy trabajoso fue este año 1695 por la peste de sarampión con que quiso la divina misericordia castigar nuestros pecados en este mundo. Eso fue la creencia en los siglos XVI y XVII, que las epidemias fueron un castigo de Dios por el pecado. Unos balsas de la Candelaria y Tapúo, viendo la Santa Fe, trajeron la peste a sus doctrinas. O quiere decir que el movimiento de los ríos facilitó la propagación del contagio a las misiones. Eso voy a pasar muy rápido. Y voy a pasar esto también. Y voy a comentar sobre el marco teórico. En los años 1770, el investigador Alfred Crosby propuso un modelo de cómo declinó la población indígena de las Américas a partir de 1492. Y él propuso que en el siglo XVI hubo un descenso muy rápido de la población indígena a causa de las primeras epidemias del viejo mundo. Enfermedades como sarampión, la viruela más que otra, etc. Y que más o menos a principios del siglo XVII, la población indígena bajó a su nivel más bajo y después
la población empezó a crecer inmunidades a las enfermedades, empezó a crecer de nuevo. Pues mis investigaciones de los patrones demográficos de las misiones, no solamente de los guaraníes, pero en otras misiones muestra otro patrón y otro modelo para entender los cambios demográficos del siglo XVI, XVII y XVIII. Primeramente, y vamos a ver eso aquí un poco más adelante, hubo brotes aquí entre los guaraníes con mortalidad catastrófica. Yo te digo que es más de 25% de la población. Ese es un nivel de mortalidad catastrófica. Y hubo casos de más de 50 o 60% de la mortalidad de la población de las misiones. Esto fue varios siglos después del primer contacto con la población europea. Lo que quiere decir que, a pesar de que ya habían estado en contacto, que ya habían padecido epidemias en siglos XVI y XVII, seguían teniendo el mismo problema. Y mi explicación es la siguiente, que hubo un brote de epidemia más o menos cada generación, más o menos como cada 20 años. Cuando hubo un número suficiente de gente no expuesta previamente para mantener la cadena de la infección. ¿No? Quiere decir que los niños que nacieron desde el último brote, ellos fueron muy susceptibles a la viruela, sarampión y las otras enfermedades. No es que estaban creciendo inmunidades, no tenían. Si una persona enfermaba de la viruela, por ejemplo, y sobrevivió, ya tenía inmunidades. Si murió, pues ni modo, ¿verdad? Ok. La población de las misiones no era suficientemente grande para mantener esas enfermedades en forma endémica. En Europa, por ejemplo, cada año murió algo como 10 o 20% de los niños de la viruela y las otras enfermedades. Pero en las misiones jesuíticas no, porque no eran muy suficientemente grandes las poblaciones. Entonces, cada generación, las epidemias propagaban en otros centros urbanos, por ejemplo, Buenos Aires, Santa Fe, Asunción, y fueron propagados, transmitidos hacia las misiones, por ejemplo, por el tránsito en los ríos. Y hubo altas tasas de mortalidad hasta que ya no hubo más gente para mantener la cadena de infección. Y después terminó la epidemia hasta el próximo brote. Aquí en México, en los siglos XVI, por ejemplo, hay muchos debates sobre lo que pasó. Y los investigadores han ignorado básicamente los estudios sobre la demografía histórica de las poblaciones de Europa en la misma época. Y en términos de la metodología y las fuentes que utilizan son mucho más sofisticadas que los estudios, la mayoría de los estudios sobre las poblaciones indígenas de las Américas. Y podemos aprender de los modelos que han desarrollado para explicar lo que pasó en las poblaciones de Europa. Por ejemplo, murió mucha gente. Podemos pensar de la peste negra del siglo XIV, que mató al menos la tercera parte de la población de Europa. Pero después de las epidemias, las poblaciones recuperaban. Y recuperaban de varias formas. Una forma fue la formación de nuevas familias. La otra forma fue tasas más altas de natalidad. Y eso se puede ver, por ejemplo, en las misiones jesuíticas, con el incremento en el número de matrimonios después de una epidemia. Y comparando las tasas brutas de natalidad antes y después de los brotes. Entonces, no fue como un proceso de descenso que sigue, sino hubo brotes epidémicos que cayó las poblaciones, después recuperaban y crecían de nuevo. Después, una generación después, otro brote.
etcétera, etcétera, etcétera. Finalmente, un punto clave. Y he documentado este problema, por ejemplo, en las misiones del norte de México. Había tasas más altas de mortalidad entre la población femenina que masculina. Y en algunos casos, la población femenina estaba desapareciendo. Y si quieres reproducir tu población, no funciona así sin mujeres. En las misiones aquí entre los guaraníes, siempre había más mujeres que hombres. Entonces, y aún después de los brotes epidémicos. Entonces, siempre había un grupo de mujeres que podían escoger como parejas. Y eso explica también cómo poder recuperar las poblaciones de las misiones. Voy a hablar sobre un crisis de mortalidad en los años 1733 a 40, como estudio de caso. Y fue un crisis muy agudo. Empezó con la movilización de miles de guaraníes en la milicia para el servicio contra los colonos de Paraguay y contra el colonio de Sacramento, en las campañas contra Colonia. Y obviamente las misiones tenían que proveer comida a los milicianos que estaban en servicio. Y en el año 1733, ya está ahí en la pantalla, hubo un brote en las misiones que estaban ubicadas en el sur de Paraguay, porque hubo un campamento en el río Tepecuarí, donde mandaron miles de guaraníes de la milicia para observar lo que estaba pasando en Paraguay. Y estaban mandando provisiones desde las misiones, por ejemplo, San Ignacio Guazú, Santa Rosa, Nuestra Señora La Fe, al campamento. ¿Sí? Esos campamentos militares eran sucios. Ahí propagaban mucho las enfermedades. Y de ese campamento se propagó un brote en el año 1733. Y vamos a ver las tasas de mortalidad. Este es el Censo General de 1733. En términos de fuentes, ya casi no existe registros sacramentales de bautismos, matrimonios y entierros para las misiones jesuíticas. Pero los censos generales que preparaban los jesuitas eran muy completos. Y, a raíz de estas fuentes se puede reconstruir los patrones demográficos. Okay. Aquí está, por ejemplo, Santa Rosa, Nuestra Señora La Fe, Guazú, Santiago y Tapúa. Aquí en esta columna vamos a ver Nuestra Señora La Fe. Están de funciones de adultos y párvulos. Párvulos en categoría de niños de 9 años para abajo. Y aquí en Nuestra Señora La Fe murió 1,365 adultos y 1,253 párvulos. Lo quiere decir, como 2,600 personas morían en esa brote epidémica. Aquí está la población de San Ignacio Guazú, desde el siglo XVII hasta principios del siglo XIX. Ahí se puede apreciar que al iniciar la crisis, y eso fue en 1733, tenía población de más de 5,000. Y la población total de las 30 misiones era más de 141,000 personas. Y ahí cayó. Ese es el efecto del brote de 1733. Acá. Y después empezó a recuperar. Luego hubo otros brotes. Aquí están los bautismos y entierros en San Ignacio Guazú. Y aquí podemos ver el efecto del brote de 1733. Esto fue aquí, esto fue en la epidemia de la viruela
1718. Pero después, la población empezó a recuperar con tasas más altas de natalidad. Aquí está el cambio de la población en 1733 en todas las misiones. Y ese es el grupo de las misiones en el sur de lo que hoy en día es Paraguay. Y la caída de la población, entre 2,000 y 2,500 personas murieron en este brote. Voy a pasar esto. Y vamos al inicio del brote de viruela en 1738. Y este duró 3 años. Este es el censo general de 1738. Este es el cambio de la población en los 3 años. Porque abajo de esta línea, esto fue pérdida. En algunos casos, más de 2,000 personas o 2,500 personas murieron. Aquí son muertes por la viruela en 1738. Aquí de nuevo están los columnas. Difuntos adultos, difuntos párvulos. Y vamos a escoger santos apóstoles. Murió 1,398 adultos, 864 párvulos. Si vamos acá arriba, aquí está Candelaria. Murió 1,163 adultos y 365 párvulos. Ese es el cambio de la población en 1738. La tasa bruta de mortalidad, por ejemplo, en Candelaria era más del 50% de la población. Aquí en San José era más de 45%. Aquí en Apóstoles era más de 50% de la población. Aquí está el cambio de la población en 1738. Y aquí varias misiones perdió más de 1,500 personas, o en algunos casos más de 2,000. Aquí está la población de San José. Aquí está al fines de 1737 y cayó aquí hasta el punto al fines de 1738. Ahí se ve mejor. Pero como comenté, después de este brote, la población empezó a crecer de nuevo. Y después, una generación después, en los años 1760, hubo otro brote de viruela. Y ahí cayó de nuevo la población. Aquí están los bautismos y entierros en San José. Y aquí está el brote de la viruela en 1738. Este fue en 38. Ahora vamos a ver 39. El brote empezó probablemente, fue propagado desde Paraguay. Empezó en las misiones, por ejemplo, en la provincia de Misiones de Argentina. Y después a las misiones que está a la banda que está por el río Uruguay. Y en el año 39 trasladó o se propagó a las misiones orientales. Aquí tenemos el cambio de la población en 1739. Otra vez, mortalidad, pérdidas de más de 1,500 personas, 2,000 personas, 2,500 personas. Vamos a escoger de las misiones San Lorenzo, en las misiones orientales. Adultos, 1,655 adultos murieron y 1,026 párvulos. Más de 2,600 personas murieron en un año en la misión de Loreto.
perdón, de San Lorenzo. Aquí está un diagrama, un gráfico de la población de San Lorenzo. Cuando empezó la crisis en 1733, San Lorenzo tenía una población de más de 6,000 personas. Era una de las más pobladas de las misiones. Aquí está el efecto de la viruela en 1739, cayó a menos de 1,000 personas. Lo que quiere decir que en 6 años la población perdió 5,000, decayó por 5,000 personas. Aquí están los bautismos y entierros en San Lorenzo. Aquí podemos ver el efecto de la viruela en 1739. La tasa bruta de mortalidad en San Lorenzo en este año fue 55% de la población. De San Nicolás, en los 2 años de 38 a 39, fue más del 80% de la población que murió de la viruela. Finalmente, la mortalidad en 1740 fue solamente una misión que fue San Juan Bautista. El brote de la viruela empezó a fines del año 39 y seguía hasta el año 40, quiere decir durante el verano. Ese es el censo general de 1740. Aquí está la población de San Juan Bautista. Aquí está, al fines del año 39, más o menos 5,000 personas. Y aquí está a fines de 1740. La población cayó y había un poco más de 2,000 personas después de este brote de viruelas. Aquí están los bautismos y entierros en San Juan Bautista. Aquí podemos ver en el año 39 el inicio del brote en San Juan Bautista y aquí siguió el siguiente año del 40 y murió más de 2,000 personas. Igual en los 2 años la tasa bruta de mortalidad era más del 50% de la población. Ese es el cambio de la población en el año 1740. Los 29 misiones ya estaban creciendo de nuevo y aquí cayó la población de San Juan Bautista. El caso de los reyes Chapeyú. Este es un caso muy interesante porque durante esta crisis de mortalidad, la población de Chapeyú seguía creciendo y la población no padeció mortalidad catastrófica como en las otras misiones. Aquí está el gráfico de la población de Chapeyú y aquí sigue creciendo. Hubo algo de mortalidad en el año 32-33, pero siguió creciendo mientras que las poblaciones de las otras misiones estaban cayendo. Aquí están los bautismos y entierros, los mismos años. Los entierros aquí, los bautismos, y la población estaba creciendo rápidamente. Aquí está el caso de San Francisco de Borja. Padeció algo de mortalidad, pero no tanto. No fue tan aguda la crisis como en las otras misiones aquí. Aquí están los bautismos de entierros en San Francisco de Borja. En el caso de Chapeyú, el último brote de viruela que provocó mortalidad catastrófica fue en 1718-19. Y en el resto del periodo jesuita no hubo mortalidad catastrófica en la población de Chapeyú.
Perdón. Después de la expulsión de los jesuitas y el inicio de la administración civil, los administradores civiles tuvieron menos precaución para prevenir la propagación del contagio. Y unos años después de la expulsión hubo un brote de viruela en Chapeyó y mató más del 60% de la población, porque la población era altamente susceptible a la viruela. Vamos a ver una epidemia más que fue otro brote de viruela en los años 1664 y 65. Justamente en el momento del conflicto de las campañas en Río Grande do Sul, después, a fines de la guerra de 7 años y durante al iniciar la guerra del Río Grande do Sul. En el censo hay un resumen de la mortalidad de viruelas en 1764. Aquí en el caso de Santa Rosa, hubo todos los muertos de viruela, sumó a 1,596 personas. En términos de tasa bruta de mortalidad, este era un poco menos del 50% de la población. Había tasas más bajas en otras misiones. Y aquí están los datos de 1765. Aquí está Loreto. 1,833 personas, a menos, morían de viruela en 1765. Esto fue justamente una generación después del brote en los años 1730, cuando ya había suficiente número de personas anteriormente no expuestas al contagio para mantener la cadena de infección. Aquí está la población de Loreto. Aquí podemos apreciar que cayó la población en los años 1730. Y llegó a este punto aquí. Hubo más o menos 7,000 personas en la misión al iniciar la crisis de la década y cayó más o menos a 2,000 personas. Okay, la misión perdió 5,000 personas en unos 8 años. Pero como había comentado, y esta es una buena muestra de este patrón, después del brote, la población empezó a recuperar, a crecer de nuevo, precisamente por la formación de nuevas familias y por tasas altas de natalidad. Ya llegamos aquí a un poco menos de 5,000 personas en los años 1764. El ejército español que invadió Río Grande do Sul usó las misiones como base de operaciones y en su marcha propagaba el contagio de la viruela. Y aquí colapsó de nuevo la población a causa de la viruela. Aquí podemos ver los bautismos y entierros en Loreto. Aquí en los años 1730, aquí en 1765. Más de 2,000 personas murieron en un solo año. Esa es la población de Santa Rosa, que padeció también una tasa alta de mortalidad en 1764. Aquí se puede ver el efecto de la crisis de los años, crisis de mortalidad en los años 1730. Había más de 6,000 personas y al terminar la crisis había menos de 2,000 personas. La población recuperó, empezó a crecer de nuevo después de la crisis hasta 1764. Aquí está el nuevo brote de la viruela y cayó de nuevo la población.
Aquí están los bautismos y entierros en Santa Rosa. En los años 1730, la tasa más alta de mortalidad fue en el año 1733, cuando se propagó el contagio del campamento de la milicia misional que estaba en Río Terecuarí. Y aquí podemos ver el efecto del brote de la viruela en 1764. Y aquí podemos ver el crecimiento de la recuperación de la población después del brote. Aquí voy a parar esta parte del análisis y voy a hacer un comentario. Entonces, como había iniciado mi presentación con un marco teórico, hablando de Alfred Crosby y su modelo del descenso de la población indígena del siglo XVI hasta principios del siglo XVII. Aquí, en el estudio de México, hay investigadores que han dedicado mucho tiempo a tratar de adivinar, y uso la palabra adivinar, el tamaño de la población indígena al momento de la conquista española. Es una cifra que jamás podemos saber. Hace unos años un amigo pidió que revisara las estimaciones de los investigadores de la escuela de Berkeley, que eran Leslie Bird Simpson, Sherman Cook y Woodrow Borda. Ellos intentaron de adivinar el tamaño de la población indígena del siglo XVI en México. Y establecieron un rango, decían que entre 18 y 30 millones, y un punto medio de 25 millones. Y muchos investigadores posteriores han fijado en esta ficha, en esta cifra de 25 millones. Pero en mi análisis de las fuentes básicas que usaban, un documento que se llamaba la suma de los sitios, lo que es una colección de informes sobre los niveles del pago de tributo en la Nueva España, no es posible usar este documento como fuente para calcular o estimar el tamaño de la población. En un artículo escribí que tratando de documentar los patrones del siglo XVI es como tratar de construir una casa en la arena, porque ahí no puedes tener cimientos, ahí no puedes tener fundamentos, fuentes para documentar lo que pasó. Los investigadores que han estudiado este tema, o creen que han estudiado este tema, han postulado el descenso continuo de la población. Y esto no creo que ocurrió. Porque como en las poblaciones de Europa y en otras poblaciones indígenas, hubo brotes, pero después una recuperación de la población y crecimiento de nuevo de la población. Entonces, yo creo que hubo bajas y después crecimiento. Pero un punto clave para terminar mi presentación es que esos brotes del siglo XVIII ocurrieron más de 2 siglos después del primer contacto con los europeos, en el siglo XVI. Y según el modelo de Alfred Crosby, no hubiera tenido esta tasa de mortalidad catastrófica 2 siglos después, porque según él, las poblaciones indígenas estaban creciendo inmunidades a las enfermedades como la viruela. Pero lo que he podido documentar es la frecuencia de los brotes cada generación y de verdad las poblaciones no estaban creciendo inmunidades. Las personas que sobrevivieron los brotes sí tenían inmunidades, pero siempre había una nueva generación de niños y jóvenes adultos que eran muy susceptibles al contagio. Aquí sigo en la presentación sobre el Tratado de Madrid. Este también tuvo un papel en la mortalidad catastrófica de la brote de viruela del año 64-65, porque todavía en las misiones, por ejemplo, en Santos Mártires, en Loreto, en las otras misiones, había refugiados de las misiones orientales.
Y todavía en el momento de la expulsión jesuítica había refugiado a las naciones orientales de las otras naciones. Pero eso es otro tema para ver otro día. Muchas gracias por su atención. Listo. ¿Preguntas? Robert, muchas gracias. Muy interesante. Gracias. Y tu discusión, digamos, sobre la hipótesis del contacto y la muerte por epidemias. Quiero abrir las preguntas para los colegas, los amigos que estén ahí, para los estudiantes también que estén ahí. Es solo abrir su cámara y yo hago una pequeña lista aquí rápida para colocarlos. A ver. Vamos a ver, ¿quién comienza? ¿Quién se anota? Ahí está. Yo tengo algunas, pero quiero dejarlas para después. Ahí ¿Quién está. pregunta? Ahí estoy. Déjeme acomodarla bien. Dame un momento. ¿Ahí se ve bien? Perfecto. Walter, ¿usted quer falar? Ok. Entonces tenemos Omar. Voy a hacer una pequeña lista primero. Tengo anotados aquí a Omar. Omar. ¿Quién más quiere hablar? ¿Quién más quiere preguntar? Walter, ¿usted tem pergunta? Aqui. Não, agora não. Tá, estou vendo o seu microfone. Eduardo, ¿você tem perguntas? Sí, tengo una pregunta. Tá, te voy a poner aquí después. Y no sé si hay alguien más. Bueno, entonces de tercero estoy yo. Esta es la primera ronda. Omar, contigo entonces. Si quieres prender tu cámara. Y, sí, ahí no sé si me ven. No te estamos viendo, te estamos escuchando. Sí. A lo mejor con el sistema. ¿Ahora? No. No, pues no sé por qué está encendida la cámara. Bueno, pero me están escuchando, ¿no? Sí, te estamos escuchando. Bueno, mi cara no va a aportar nada a la pregunta, así que vamos directamente a la pregunta. Bueno, primero agradecer a Robert Jackson por su presentación muy clara y muy didáctica. Así que, y agradecer por la oportunidad de permitirme participar de esta actividad, desde luego, ¿no? Bueno, mi pregunta, tengo varias porque con Robert tenemos un punto muy en común. Entonces, yo tenía la primera cuestión en este crecimiento, que yo entiendo que es un crecimiento natural, digamos, que se va dando en ese periodo entre las dos grandes epidemias, digamos, que estuvo señalando el profesor Jackson. Yo quería saber si además del crecimiento natural que se está dando en la población, si se están incorporando nuevos grupos de nativos a las reducciones, ¿sí? Procedentes de las poblaciones, las naciones entre las cuales eran poblaciones cerradas. Lo que quiere decir que no estaban congregados no cristianos. De vez en cuando había pequeños grupos de no sedentarios, como charrúas o guanos, lo que sea. Pero ese crecimiento fue crecimiento natural. Ok. Y la otra pregunta que tenía, una muy cortita, es si tiene conocimiento si estas enfermedades si se trasladaron a pueblos de indios o pueblos de administración franciscana que están muy próximos, porque me llamó la atención la zona de concentración sobre todo la primera etapa de la epidemia. Por ejemplo, la de Veruelas de los años 730 fue propagada en toda la zona. En Buenos Aires, en Asunción, Santa Fe, en Francias, en Córdoba, toda la región padeció altos tasas de mortalidad. Ok. Pues muchas gracias, profesor. Ya apareció tu imagen ya. Sí, Eduardo, ¿tú quieres preguntar? Sí, no, primero pues felicitar al profesor Jackson por su presentación, muy interesante. Y bueno, yo tengo dos preguntas, profesor, que son las siguientes. La primera, más o menos, ¿qué promedio se daban los ciclos de
de pandemias, o sea, especialmente la viruela, ¿no? Y la otra pregunta, sí, y la otra pregunta que yo tengo es que si de pronto se registraron casos de peste bubónica, como la que se dio en Europa, pues como en Europa también hubo varios ciclos de peste bubónica, pues la más conocida fue la del siglo XIV, que destruyó la mitad de la peste bubónica. Si hubo en las misiones jesuíticas casos de peste bubónica fuera de viruela, o solamente hubo viruela. Pues, como comenté al principio, la gente vivía con la muerte, con estas enfermedades, conocían todos los síntomas de estas enfermedades. Y los documentos del siglo XVII y siglo XVIII describen principalmente brotes de la viruela. Y muy francamente, entre las poblaciones indígenas, la viruela era la enfermedad más letal. Y después había brotes de sarampión. No hay referencia a la peste bubónica, como en el siglo XIV. Es posible que haya, pero los jesuitas identificaron la causa de todos los brotes y eran principalmente viruela y malaria y el sarampión. Yo creo que hubo casos, por ejemplo, de malaria o fiebre amarillo, pero no está confirmado. Como comenté al principio, no existen los registros sacramentales de entierros. Y algunas de esas, no todos los tiempos, pero algunas de esas, los misioneros anotaban la causa de la muerte. Pero en sus documentos hablan principalmente de la viruela y el sarampión. ¿Y en promedio, más o menos, cada cuánto volvían los ciclos de epidemias? Más o menos cada 20 años. Ok. 25 años, cada generación. Entonces, en el siglo XVIII, había viruela 1718-19, de nuevo 1738 o 40, de nuevo 1764-65. Eso fue bajo en el tiempo de los jesuitas. Después de la expulsión hubo un cambio en los patrones con la administración civil, porque con las reformas borbónicas la esperanza era que las misiones iban a pagar el costo de la administración civil. Entonces hubo más presión sobre los guaraníes producir dinero, poder vender algodón, lana, textiles, lo que sea, para producir ganancias, para pagar su tributo y también para pagar el gasto de la administración. Y hubo más contacto con las otras ciudades y comunidades en la región. Entonces había más frecuencia de epidemias. Como comenté, en el caso de Chapeyú, hubo un brote terrible de viruela en 1771 o 72. Pero en los brotes anteriores, Chapeyú no había padecido mortalidad. Había otro en 1777, otro una década más tarde, otro en los años 1790. Entonces, con el incremento en el comercio, había más frecuencia de brotes, pero en el tiempo de los jesuitas era más o menos cada generación. Okay. Correcto, gracias, doctor. Gabriel tenía una pregunta, Gabriel Becerra. Cabrera Becerra, sí. En Brasil el segundo apellido es más importante. Dale. En Brasil, no en Colombia. Sí, dale. Sí, mi pregunta tiene que ver más con los contenidos de las fuentes, no tanto en el sentido de la estadística, sino mi pregunta concreta es, ¿hay en las fuentes o en los registros de los jesuitas nociones o sentidos de la interpretación cultural de los indígenas con relación a las epidemias? Claro que sí. En las cartas anuales no lo presenté, pero en esta presentación tengo una citación de las cartas anuales que están diciendo que contagio es un castigo para el pecado.
los jesuitas interpretaban las epidemias, puedo decir así, los jesuitas pensaban que estaban en una guerra. Todos los misioneros en las Américas pensaban que estaban en una guerra contra Satanás. E incluso las escrituras jesuitas, los franciscanos, agustinos, dominicos hablan igual. Estaban en una guerra para salvar las almas de los indígenas. Entonces, en el contexto cultural, estaban diciendo que hay mucho pecado en el mundo y que estamos en esta batalla contra el demonio. Siempre decía contra el demonio. Y que Dios mandó las epidemias como castigo por el pecado. Entonces, hay ejemplos en las misiones entre los guaraníes, en las misiones de Chiquitanía, de frente a los brotes organizaban procesiones de sangre o procesiones penitenciales. Ahí estaban mortificando al cuerpo para quitar el pecado. Esto fue el contexto cultural aparte de los jesuitas. Un punto muy interesante desde el punto de vista de los guaraníes. Yo digo que los guaraníes y los jesuitas formaban como una alianza frente al peligro de los paulistas, de los banderanches. Eso fue en el siglo XVII. Los guaraníes juntaron con los jesuitas contra el enemigo común. A pesar de la crisis de los años 1730, y fue la movilización de las milicias después unos 2 años de hambruna por escasez de comida, y los cartasanos hablan de que los guaraníes estaban abandonando las misiones, y después el brote de la viruela de los 3 años. Fue una década terrible. Y a pesar de toda esta crisis, los guaraníes no abandonaron su alianza con los jesuitas. ¿Qué rompió esta alianza? Fue el Tratado de Madrid en 1750, cuando la corona mandó a los guaraníes de las misiones orientales abandonar a sus pueblos y reubicarse al oeste del río Uruguay. Con esto, sabemos de la resistencia de los guaraníes, pero también había ejemplos de amenazas contra los jesuitas, y varios de los jesuitas abandonaron sus misiones frente a la actitud de los guaraníes. Eso sí rompió la alianza entre los guaraníes y jesuíticos. Gracias. Robert, yo tengo algunas preguntas. Si alguien más quiere preguntar antes de mí. Yo tengo una primera muy simple, más una curiosidad. ¿Cómo era la logística funeraria con esos porcentajes tan altos de mortalidad? O sea, tienes, digamos, 80%. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Hay un documento escrito durante el brote de la viruela del año 38 y explica cómo los jesuitas enfrentaban esta crisis de mortalidad. Y tienen pequeños croquis. Lo que hacían es lo que estamos haciendo hoy en día, una cuarentena. Cuando empezó una epidemia, mandaron construir rápidamente un hospital lejos de los pueblos, de las misiones, en las afueras de las misiones. Y ahí mandaban todos los enfermos y todas las personas expuestas a los enfermos. La idea fue aislarlos de la población general. Y ahí, en estos hospitales, algunos dicen que tenían que compartir 2 o 3 personas en la cama. Como estos brotes se ponían durante el verano, uno puede imaginar el calor, el olor de todas las condiciones en esos hospitales, horribles. Entonces tiene primero la misión y después en las afueras del hospital y después el cementerio. Quiere decir,
abrieron un cementerio profesional para enterrar a todos los muertos afuera del pueblo. Porque a un lado de la iglesia, a un lado del colegio estaba el cementerio. Pero durante una epidemia los enterraron afuera del pueblo. Porque hay que tomar en cuenta una cosa. En el siglo XVIII había dos teorías por la causa de las enfermedades. Teoría moral, que había un imbalance en los 4 elementos del cuerpo, o la teoría del miasma, que hubo como un gas, como nubes de gas que estaban propagando el brote. Entonces la práctica, la costumbre fue de enterrar a la gente muy profundamente en la tierra, como 4 metros, o sea, 3 o 4 metros abajo de tierra, para no dejar escapar el gas. Entonces, durante la epidemia tenía que tomar esas medidas de emergencia, porque en los tiempos normales la gente estaba enterrada en el cementerio al lado de la iglesia. Entendí. La segunda pregunta que tengo es, cuando tú muestras las curvas, la curva, digamos, va subiendo, viene la epidemia, cae, comienza a crecer de nuevo, pero el segundo crecimiento nunca llega, por lo que yo vi, a la altura del primer pico. ¿Cómo explicas eso? Hay que podemos caracterizar estas poblaciones como poblaciones de alta fertilidad y alta mortalidad. Entonces, hubo un tiempo en que estaba creciendo rápidamente la población. Esto fue al fin del siglo XVII y en las primeras 3 décadas del siglo XVIII. Hubo el brote de viruela en 1718 y 19, pero después de eso la población ya estaba grande y empezó a crecer. En el momento de la crisis, en 1732, había 141,000 personas en las 30 misiones. Terminando la crisis, había 69,000. La población creció, pero jamás recuperó los niveles del inicio de la crisis. Y ahí me sale otra pregunta, Robert. Ese crecimiento de población posterior a la primera epidemia, ¿es debido solo a la caída en la mortalidad infantil o es posible el aumento? Dime. ¿El crecimiento después de la epidemia? Ajá. ¿O es posible también con, digamos, aumento de fecundidad? No, lo que pasa, como dije, fueron poblaciones de alta fertilidad y alta mortalidad. Para ponerlo en términos coloquiales, estaban reproduciendo como conejos. ¿Pero esa reproducción como conejos es constante? Esa es mi pregunta. ¿Qué? ¿La reproducción como conejos es constante o se reproduce como conejos más después de la epidemia? Más después de la epidemia, he llegado a este punto. Que ocurrió la epidemia y hay en los censos, los juicios un incremento en el número de matrimonios, entonces están formando nuevas familias. Y se puede apreciar en los años después de la brote tasas un poco más altas de natalidad. Iba a decir lo siguiente, las mujeres guaraníes se casaron cuando tenían como más o menos 13 años. Y no murieron jóvenes, estaban teniendo un niño más o menos cada 2 años. Y existen, por ejemplo, padrones y tributarios que son muy detallados. Y decir en promedio el tamaño de familia era como 5 o 6. O quiere decir, una pareja, 2, 3, 4 niños. Esas eran familias muy grandes. Había familias con 5, 6, 7, hasta 8 niños. También había mortalidad infantil alta, pero en cada año, cuando no era epidemia, la natalidad era más alta que la mortalidad. Ese es el punto clave. Estaban naciendo muchos niños, algunos niños murieron, pero vivían suficiente número de niños
para que la población podría crecer. Entonces, antes de dar la palabra a Leandro, que ha pedido aquí, solo para cerrar mi pregunta, ¿no existían antes de la epidemia, no existían mecanismos de control de natalidad de las familias guaraníes? No, 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 por no ejemplo, había motivos. no se aumenta el tiempo de amamantar, de lactancia a las mujeres, o no se eleva la edad de casar. Algunas familias sí practicaban un tipo de control, pero esta fue la diferencia. Y puedo compararla con la población en Europa. En Europa había una cantidad de tierra limitada. Tener independencia de su propio terreno, como dueño o inquilino. Y tenía que seguir trabajando por su padre hasta que el padre le dio permiso de casarse. Entonces, esos estudios muy sofisticados en Europa muestran que los hombres se casaban por promedio, depende de país a país, 24, 25, 26, y las mujeres como 22, 23. Y siempre la fertilidad de la mujer corre desde los 13, 14 años hasta más o menos los años 40. Y hay un auge al principio de los años 20, cuando tienen 20, 21, 22. Entonces, hubo una limitación económica en la formación familiar. No existió eso en las misiones entre los guaraníes, porque las familias tenían acceso a terreno, no había competencia por terreno. Entendí. No había comunidades españolas alrededor, había una cantidad abundante de tierra, entonces no había motivo económico para frenar la formación de nuevas familias. Y como comenté, las mujeres guaraníes se casaban como 12, 13, 14 años. Entonces tenían más o menos como 20 años de fertilidad, un niño cada 2 años. No existió ese tipo de freno económico como en Europa. Leandro tiene gracias. Leandro tiene una pregunta, por favor. Olá, professor Robert. Olá. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar o senhor pela exposição e pelo trabalho. 3 anos atrás eu defendi a minha tese de doutorado na UFRJ e eu utilizei intensamente os seus trabalhos. Eu tenho 2 perguntas para fazer para o senhor. Uma, inclusive, foi me feita na defesa da minha tese. Eu utilizei um gráfico que o senhor coloca nos seus trabalhos, que é de longa duração entre a década de 1640 até o final do século XVIII. E nesse gráfico é bem claro esse crescimento entre a década de 1640 a 1630, em que a população guarani passa de menos de 40 mil a 140 mil. E esse momento, né, é um momento em que as missões estão se estabelecendo aqui no Prata. Elas se expandem para o Oriente, depois elas retornam, e mais uma vez tem a fundação dos 7 povos. E aí a pergunta que eu te faço, esse crescimento de 100 mil pessoas, o senhor é bem taxativo no seu trabalho, de dizer que é pela fertilidade. Não seria também possível que essas 100 mil pessoas que aumenta em menos de 100 anos, né, entre o século XVII e XVIII, seja também por incorporação de novos conversos? E a segunda pergunta o meu trabalho ele se concentra mais no final do século XVIII, geralmente final do XVIII e início do XIX. Aí são 2 perguntas técnicas. Eu gostaria de saber, existem esses padrões para a década de 1790? E se existem, onde é que eu posso encontrar eles? Existem eles online, na rede? Ok, para contestar a primeira pergunta, alguém ia perguntar a mesma pergunta. Essas poblações eram basicamente cerradas no século XVIII. Quando
en las misiones en el siglo XVII hubo el proceso de congregación, que es de asentar a los guaraníes en las nuevas misiones. Este proceso más o menos había terminado a fines del siglo XVII, con la excepción de San Francisco de Borja. Y a fines del siglo XVII y en las primeras décadas del siglo XVIII estaban congregando a Guenoas, que es un grupo no sedentario. Y hay un documento de los años 1740 que dice que la tercera parte de la población de San Francisco de Borja fue de Guenoas. Pero esta fue la excepción. De vez en cuando había pequeños grupos que fueron congregados. 3, 4, 5, 10, algo así. Entonces, en términos demográficos, no tuvo mucho efecto. Hice un estudio de la misión de Corpus Christi hace unos años, porque pasó en 1759 de Corpus Christi fue muy completo. Y los jesuitas anotaban la fecha del bautismo de cada persona. Entonces, poder reconstruir de forma muy nítida la estructura por género y de edades, y también para ver adentro de la población de dónde escogieron los nombres de sus parejas. Y la gran mayoría de las mujeres fueron a la misma misión. Había algo como quizás 10% que venían de afuera de la misión. En las otras 29 misiones había pequeños grupos que venían de vez en cuando, pero básicamente en el siglo XVIII eran poblaciones cerradas. Entonces el crecimiento fue por el crecimiento natural. ¿Y cuál fue la segunda pregunta? Leandro. Oi, a segunda pergunta é se há esses padrões de forma completa para a década de 1790 e se sim, como é que a gente pode acessar eles, em que arquivo ou se existe eles de forma online? ¿Los datos? Bueno, sí, uno de los puntos más importantes como había comentado al principio, que los registros de bautismo, matrimonios y entierros casi no existen. Hay pequeños fragmentos para las misiones de los guaraníes. Y la mayor parte de los datos que he utilizado vienen de los centros generales. La colección de Angelis, que está en la Biblioteca Nacional en Río de Janeiro, tiene una cantidad grande de los censos y está disponible online. Buscando hay un link para entrar y para buscar los documentos. Ahí están muchos de los censos y también las anuas. Hay otro grupo de censos que están en Buenos Aires, en el Archivo General de la Nación. Esos no están disponibles en línea. Y después, otra fuente muy útil son las cartas anuas. Y varios volúmenes de las cartas anuas han estado publicados. Ok. ¿Alguien más tiene preguntas o Leandro? Tengo una. Dale, Gabriel. Ya nos contó el profesor cuál era la interpretación jesuita de la enfermedad, pero ¿cuál es la interpretación guaraní de la enfermedad? Los guaraníes no escribieron mucho y los jesuitas no anotaban qué pensaban los guaraníes. Podemos ver alguna reacción por medio de sus acciones, porque eso fue como una respuesta común a las epidemias. Que en muchos casos los indígenas corrieron a las misiones para tratar de escapar de esas enfermedades. Pero lo que pensaban no sabemos, porque a los jesuitas les importaba poco y no anotaba. Yo imagino que los jesuitas les trataban de convencer de que esto fue también el castigo de Dios. Hay unos datos culturales muy interesantes de unas cartas anuales del siglo XVII, de las misiones de Tapé en los años 1630. Y ahí uno de los jesuitas trató de convencer a los guaraníes a participar en esas procesiones
penitenciales, procesiones de sangre. Y el jesuita comentó que los guaraníes reían porque vamos a hacer esta pendejada. Claro. Esto fue una reacción muy común por poblaciones indígenas de misiones de tratar de escapar de la enfermedad. Robert, pero ellos intentan escapar de la misión cuando llega la epidemia. No sé si me escuchaste. Te pregunto si no intentan escapar de la misión cuando llega la epidemia, los indígenas guaraníes. ¿Perdón? Los indígenas no intentan escapar de la misión, huir de la misión, porque llega la epidemia. En muchos casos, sí. En los años 1730 fue muy complicado porque siempre había pequeños números de guaraníes que decían que ya estoy harta de estar aquí en la misión y huyeron. Después tuvo una sequía y varios años de hambruna, muchos guaraníes escaparon, se huyeron en estos años. Y después huyeron frente a la epidemia. Pero esto fue una respuesta que he documentado en muchos casos en diferentes fronteras, y principalmente en los primeros años de naciones, porque esto fue algo terrible. Hoy en día no podemos imaginar padecer de un brote de viruelas. Es una enfermedad horrible, horrible. Bueno, ¿alguien más tiene una pregunta? Creo que no. Entonces, Robert, te agradezco mucho. Eduardo tiene una pregunta. Dale. Gracias por la invitación. Espera, Robert, Eduardo quiere preguntarte. Una pregunta. Bueno, yo tengo entendido que en el siglo XVIII los británicos descubrieron la vacuna. Pues no la vacuna como la conocemos hoy en día, ¿no? Pero pues era con unos métodos basados con unas pístulas extraídas de las vacas. De ahí viene la palabra vacuna. De la vaca. No sé si los jesuitas tuvieron conocimiento de la vacuna, o sea, de la pístula vacuna, y ese método médico lo introdujeron en sus misiones. Bueno, había dos tratamientos. La vacuna lo descubrió un médico británico que se llamaba Edward Jenner. Ahorita voy a comentar sobre él. Pero antes había otro tratamiento que vino del Medio Oriente, que se llamaba inoculación por la variación. Lo que hacían es que sacaban el pus de una persona que tenía la viruela para inyectarla a una persona sana. Y la idea fue de provocar una infección más leve, que la persona podría sobrevivir y crecer sus inmunidades. Esto fue introducido en el siglo XVIII. Y aquí en el norte de México, por ejemplo, hubo casos de que unos misioneros inocularon a las poblaciones y las tasas de mortalidad eran más bajas. Y esto fue practicado en las misiones entre los guaraníes en los años 1790, por vez primera. Pero la vacuna de Jenner, eso fue por puro accidente. Él observaba que las muchachas que sacaban la leche de las vacas jamás se enfermaban de la viruela, porque ahí estaban pegadas al cuerpo de la vaca y ahí contactaban la forma de viruela de la vaca que se llama cowpox, que tenían infecciones leves, no morían y después tenían inmunidades a la viruela. Entonces él publicó este descubrimiento en 1796. Y en 1803 el gobierno de España mandó la misión médica de Balmis. Y lo que hacían es vacunaban a huérfanos, niños huérfanos, y los mandaban lugar a lugar para hacer vacunación de brazo a brazo. Y así empezó la campaña de eliminar la viruela, pero esta campaña no terminó hasta 1977. Correcto. Cuando la Organización Mundial de la Salud montó una campaña para eliminar la viruela. Wow, excelente, no sabía nada de eso. Gabriel,
por favor. Otra pregunta. ¿Qué peso tiene en otros estudios que se han hecho sobre impactos de epidemias? Se menciona al trabajo forzado o al exceso de trabajo como un elemento que constituye una condición adicional que favorece el progreso de las epidemias. ¿Cómo era el contexto de trabajo en las misiones? Bueno, hay mucho debate sobre eso. Hay una investigadora norteamericana llamada Julia Sariel que dice que los guaraníes vivían de la comida que les daban los jesuitas, a pesar de que no hay evidencia. En el caso, perdón, si una persona está bien alimentada, entonces corre menos riesgo de enfermarse de un brote. Lo que pasaba en los años 1730 es que hubo un crisis tras crisis. Primero, la movilización de las milicias, y estaban sacando comida a las misiones para proveer a las milicias. Después hubo 2 años de hambruna y había una dispersión de la población. Los jesuitas estaban lloriqueando porque los guaraníes estaban saliendo de las misiones. Y la propagación de las enfermedades es más fácil con el movimiento de las personas. El sentido del trabajo, labor, es menos importante que el movimiento de las personas. Entonces, hubo esos años de hambruna, la movilización y después la propagación de la viruela. Esto fue una población más susceptible en este caso. Para decir que hay una conexión entre niveles de trabajo y el efecto de epidemias, no creo que es muy fuerte. Más bien es la alimentación, movimiento de las personas y el tipo de la crisis. Muchas gracias. Okay. ¿Alguien más tiene preguntas? Valença, eu tenho uma curiosidade. Eu não sei se ele falou isso aí, porque eu não entendi muito bem, entendeu? Que você passasse para ele. O Brasil tem esse clássico reporte de hidrografia aqui, pegando de Minas para cima, todos esses correm em direção ao Atlântico. Tá? E se você pegar de Minas, São Paulo para baixo, esses todos correm em direção ao Atlântico. Walter, eu não estou entendendo, não, desculpa. Eu vou pedir para Leandro fechar o microfone, que está fazendo um retorno aí, e vou pedir para você repetir de novo. Não sei se Robert entendeu, mas eu não estou entendendo. Tá, posso repetir? Agora sim, perfeito. Então tá bom. Eu queria saber o seguinte: o Brasil tem essa dualidade, essas 2 bacias hidrográficas aí, de Minas para cima. As bacias hidrográficas correm em direção ao Atlântico, e de São Paulo, Mato Grosso para baixo, né, Goiás, essas bacias hidrográficas correm em direção ao Rio do Prata, no sentido contrário. Então eu queria saber se, como ele mostra aquele mapa ali, né, logo no início, aquela cartografia, mostrando os fluxos ali desses caminhos ali entre as missões, saber, por curiosidade, se a porta de entrada dessas epidemias na área das missões se ele tem conhecimento disso, era muito mais porta de entrada desses caminhos que surgiam no Brasil, no território português, na época, você entrar exatamente pelo estuário da Prata. Né? Qual é eu não sei se ele falou disso ou não. Tá? Tá. Robert, ¿entendiste? Sí. No escuché muy bien. La pregunta es así, si, digamos, Brasil tiene, por lo menos para el sur y el sudeste, como 2 grandes sistemas, 2 grandes cuencas hidrográficas. Una de esas, que es de Minas Gerais y São Paulo, termina desembocando en el río de la Plata. Si el camino que llevan las epidemias sería a través de esta cuenca hidrográfica, o si era mucho más a través de Buenos Aires subiendo hacia Paraguay. Bueno,
digamos que en el siglo XVIII, y dependemos principalmente de las cartas anuales de los mismos jesuitas para la documentación sobre los brotes. Ellos hablan de que venían de Buenos Aires, de Asunción y de Santa Fe, pero es muy posible que si había mucha comunicación entre Minas Gerais y toda esa zona y la frontera, es posible que también podían propagar las epidemias. Pero tenía que haber visto mucha comunicación por los ríos y mucho contacto entre los españoles y los brasileños. Ok. ¿Entendió, Walter? Entendi. Beleza. ¿Alguien más tiene una pregunta? Si no, voy a agradecerle a Robert, fue súper buena tu presentación que está grabada y la voy a dejar en la nube para mis estudiantes. Muchos de ellos no pudieron entrar probablemente por los problemas de internet. Entonces, muy bueno. Gracias, Robert. No, gracias a ustedes. Saludos. Hasta luego. Hasta luego. Espero la próxima semana, solo un aviso antes de que se vayan. Va a ser más temprano. Será a las 15 horas de Brasil. O sea, 3 horas antes, porque va a ser con el profesor Carlos Álvarez Doval, que está en Madrid. Entonces, para facilitar el horario. Mañana envío la comunicación para todos. ¿Listos? Gracias, saludos, un abrazo. Um abraço. Chao.